Entonces, vamos a dar inicio a, como les dije anteriormente, esta es la última parte de la breve historia de lo que es la iglesia, ¿verdad? La semana pasada terminamos revolución, con la Revolución Francesa. eh, y vamos a partir de ahí y vamos a terminar hasta el día de hoy, ¿no? Que es hasta nuestra época, al tiempo que estamos viviendo ahorita. Y yo les quise poner esta imagen, quizás no se aprecie mucho, ¿verdad? Pero si ustedes la quieren buscar, se llama la línea histórica de la iglesia. Y ahí, pues, en grandes rasgos también, pues, nos da años y lo que pasó, el hecho importante que pasó en ese tiempo, ¿verdad? Para que, pues, vayamos enriqueciendo la idea que nos está quedando de esta de esta clase. Es muy interesante. Se llama la línea histórica de la iglesia. Entonces, en la semana pasada vimos los siglos XII, vimos el siglo XIII, XIV y XV, ¿verdad? Que básicamente en este periodo tuvimos una pequeña reseña de lo que es la Inquisición, que decíamos que fue un tribunal que tuvo la Iglesia Católica, ¿verdad? Para juzgar a los herejes, a los que cometían herejías, para evitar el linchamiento que se estaba dando en ese momento, ¿verdad? Entre las comunidades. También en estos siglos vimos que pasó la Reforma y la Iglesia Protestante, donde tuvimos pequeños datos, ¿no? De que lo principal ahí pues fue la rebeldía de Martín Lutero. Y hubo otros más, pero eso es como fue lo más importante. En estos siglos también se descubrieron otros errores que también la iglesia pues tuvo que luchar contra esos errores, esas herejías. También vimos que en 1492 fue cuando Cristóbal Colón pues fijó la ruta de Europa a América, ¿no? Que años más tarde, ya en 1523, pues esa misma ruta es la que usaron las órdenes religiosas para llegar a América, ¿verdad? Decíamos que estas órdenes, pues la meta, el propósito era pues evangelizar, ¿verdad? Ellos empezaron esa evangelización. Y también pues vimos lo que fue la Revolución Francesa en 1789, vimos las consecuencias, ¿verdad? Que hubo una abolición de las órdenes religiosas, o sea que las quitaron, se decretaron penas severas, muy severas contra los obispos y los sacerdotes, se quitó también el culto católico, y por último teníamos que el Papa Pío VI, una vez que fue desposeído de todos sus dominios, de su poder, fue llevado a Francia, donde más tarde murió, ¿verdad? En 1799. En este periodo de la Revolución Francesa terminábamos con la intervención de Napoleón Bonaparte, ¿no? Que decíamos que él pues fue benefactor de nuestra iglesia al inicio de su gobierno, ayudó mucho, impulsó, pero vimos que más tarde pues también, ¿verdad? Llevado por su ambición, pues también él quiso ah, tomar ventaja de ese florecimiento que estaba teniendo nuestra iglesia, pero pues también vemos que no le duró mucho, ¿verdad? Porque luego pues él fue derrotado y ya las cosas cambiaron. Nos quedamos con la frase de él, que una vez que
que pasó todo, ¿no? Todo los conflictos y él reflexionó diciendo en su reflexión que los pueblos pasan, las, los tronos se derriban y solo la iglesia permanece, ¿no? Entonces él al final pues, reconoció lo que nuestra iglesia como algo divino, como que algo que pues que venía de Dios, ¿verdad? No que era de una fuerza humana. Entonces, vamos a dar inicio con esta clase, es la parte C. Aquí tenemos la gráfica del inicio, que les decía que es muy importante porque nos da como, nos enriquece la idea que hemos tenido durante de estas dos clases, ¿verdad? Que son breves, pero pues que sí lo ponen a pensar, ¿verdad? Entonces, como les dije, si gustan buscarla para que la reflexionen, pues es muy interesante. Tenemos que después de que la Revolución Francesa terminó ya en el siglo XIX, entre el pueblo, entre los pueblos, entre las naciones, quedó el espíritu revolucionario, ¿verdad? Fue como la inquietud, ese espíritu de cambio, de lucha, de buscar, de ser mejor. Este es el espíritu que quedó entre esos pueblos una vez que la Revolución Francesa terminó. Entonces, nos dice aquí que no podemos entrar en detalles o no podemos nosotros juzgar o asegurar que si ese espíritu fue justo o fue injusto, especialmente en el aspecto económico, en el crecimiento de las comunidades, ¿verdad? Aquí lo importante para la historia de la iglesia, perdón, es que nosotros tomemos conciencia de que nuestra iglesia ha tenido que luchar desde los inicios, desde las primeras comunidades cristianas, la iglesia ha tenido que luchar en contra de doctrinas que han surgido pues de ese espíritu de desear el cambio, de crecer, de conocer, de saber, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Entonces, que nosotros tomemos esa conciencia, que no ha sido fácil para nuestra iglesia. Ha tenido que luchar y aquí tenemos una nota que ha tenido que luchar contra el positivismo, que nos dice que es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el científico, ¿verdad? Ellos no, estas ideas pues no aceptan nada que no sea el de la ciencia, ¿verdad? Que sea comprobado por la ciencia. También la otra corriente de ideas es el liberalismo, que nos dice que es también una corriente filosófica de ideas económico y político que promueve las libertades civiles y se opone al despotismo. Tenemos también el socialismo. Lo que él promueve es el control por parte de la sociedad, ¿verdad? Tenemos el comunismo, que es un sistema de organización social por Karl Marx durante la segunda mitad del siglo XIX. O sea, es cuando empezó estas ideas. En estas ideas se establece la abolición de la propiedad privada,
se promueve la comunidad de bienes y la supresión también de las clases sociales, ¿verdad? Y aquí en este punto yo lo que les puedo, el ejemplo que puedo darles es, por ejemplo, Cuba, ¿verdad? Que ellos, pues es un gobierno comunista. Con todas estas corrientes filosóficas, con todas estas ideas, pues nuestra iglesia ha tenido que salir adelante, cuidando, ¿verdad? De dar las ideas claras de nuestra doctrina, porque pues no son aceptadas. Tenemos aquí a el Papa Pío IX. Nos dice aquí que fue el Papa número 255, elegido en junio de 1846. Uno de sus primeros hechos o actos que él dio fue la promulgación de una amnistía para los prisioneros políticos, o sea, todos los prisioneros que se quedaron después de esta revolución, de la Revolución Francesa, pues él promovió, ¿verdad? Promovió, pidió, peleó por esa amnistía para estos prisioneros políticos. También Papa Pío IX dio reformas en el Estado Pontificio, o sea, en la jerarquía, ¿verdad? Hizo también él algunas reformas. Este papa se ganó el título de papa liberal, o sea, que estaba abierto, ¿verdad? A nuevas ideas, quizás al cambio. Fue el papa, lo llamaron el papa patriótico, muy patriótico él, y también reformador, ¿verdad? Porque pues arriba nos dice que él hizo reformas en el Estado Pontificio, entonces pues él estaba cuidando esta parte. También resumió el sílabus de los errores principales, o sea, los errores que en ese momento pues se estaban mirando, ¿verdad? Y también nos dice que censuró 80 preposiciones equivocadas que se refieren a 3 puntos principales, y vamos a mirar esos 3 puntos. El primer error, ¿no? Que él censuró o quitó, dice, el error consistía el error decía esto: independencia de la razón humana con respecto a la autoridad divina de la iglesia, o sea, libertad de pensar aún en materia de religión. Este era el gran error, ¿verdad? A la cual este papa dijo no, y él responde: todo hombre tiene la obligación de rendir su razón a la autoridad divina y de practicar la única religión verdadera en cuanto la conozca. Fíjense qué reforma tan grande, ¿verdad? Tan sabia, porque en ese tiempo, pues, era lo que el error era en que lo que yo pienso, lo que yo razono, lo que yo creo, ¿verdad? Respecto a lo que se refería a la iglesia, que era el tener esa libertad, ¿verdad? En cuanto a la religión, pero él dice, no, todo hombre tiene la obligación de rendir su razón a la autoridad divina, o sea, a nuestro Dios, y de practicar la única religión verdadera en cuanto la conozca. A mí se me hace muy grande esta reforma, porque me consuela, ¿verdad? Que el tiempo que yo no conocía mi religión, pues ahí quedó atrás, ¿verdad? Pero en cuanto conocí mi doctrina, pues hay que practicarla. El segundo error, hablaba de la subordinación de la iglesia al Estado o separación de la iglesia y el Estado.
En otras palabras, o la iglesia se sometía al Estado, al poder civil, o se separaban del Estado. Ese era lo que promulgaba el error, ¿no? Al cual él dice, no, la independencia de la iglesia con respecto al Estado y el acuerdo que debe haber entre los poderes civil y eclesiástico, ya que los dos han sido establecidos por Dios. Esta respuesta está llena de sabiduría, porque no era como someterse ni la separación, ninguno de los dos. Ninguno de los dos es correcto, ¿verdad? Sino que él prolongaba, ¿no? Pues son independencia, o sea, autonomía, independencia de la iglesia y el acuerdo, ¿verdad? El acuerdo entre el poder civil y el eclesiástico, porque tanto el civil como el eclesiástico han sido establecidos por Dios. Y el tercero habla de la libertad de error, o sea, todo el mundo puede equivocarse, es suave, ¿verdad? En aquel tiempo nada se castigaba, todos tenían derecho a la libertad, no el derecho, libertad de error, ¿no? De equivocarse. A lo cual él dice, la obligación del poder civil es de proteger a los pueblos contra el error, impidiendo la difusión de falsas teorías y doctrinas, reprimiendo la inmoralidad, los escándalos y los malos ejemplos. Fíjense que también pues son tres reformas que este Papa hizo llenas de sabiduría, ¿no? Que, por ejemplo, si pensamos en este tiempo, a veces digo yo, pues, ¿dónde está el poder civil que no está cuidando, verdad? Que no está cuidando qué es lo que nuestra sociedad está mirando o está escuchando o está leyendo, porque a cualquier dirección donde uno vaya, podemos caer en esto, en las falsas doctrinas, en las falsas teorías. Entonces, ahí siento como que en este tiempo yo no he visto mucho de esto. Simplemente las noticias, todo lo que nos dan por televisión y todo eso, las películas, todo eso pues muchas veces es más falsa teoría o doctrina que la verdad, ¿verdad? Entonces, pero nosotros pues ya debemos de tener esa conciencia muy, muy firme y siempre debemos de elegir, ¿verdad? De estar conscientes de lo que es bueno para nuestra familia o nuestra sociedad, ah, para poder conservar esto. Pero aquí este Papa nos dice, ¿no? Que es obligación del pueblo, del poder civil, de proteger a los pueblos, de proteger a la ciudad en contra de cualquier difusión falsa o doctrina. Entonces, está para pensarse esto. Luego tenemos a León XXIII, que fue el Papa número 256. Fue nombrado Papa en febrero de 1878 y terminó su papado en 1903. Este Papa, León XXIII, publicó encíclicas en las que expone con gran claridad la doctrina de la Iglesia sobre la constitución cristiana de los estados, las relaciones entre patrones y obreros, oponiéndose a las doctrinas erróneas del liberalismo o el racionalismo.
la más importante fue esta encíclica que la llamó Rerum Novarum. Entonces vemos que este papa ya en estos años 1878, 1903, ya estaban ellos mirando acerca de la constitución cristiana, ¿verdad? Dentro de los estados, como también las relaciones entre patrones y obreros. Entonces, esto me dice a mí que la iglesia pues estuvo involucrada, ¿verdad? Tanto en las cosas como en los derechos de la gente, de las sociedades. Nunca los ha, aunque ahorita pues está separada, ¿no? La iglesia está separada del poder civil, entonces, pero aún así, pues está al pendiente, está cuidando esa parte de la sociedad. Luego tenemos a Papa Pío X, que fue el Papa número 257 de 1903 a 1914. Pío X promovió la fundación de sindicatos y asociaciones de obreros y patrones. Fíjense, ya aquí el anterior, pues ya estaba mirando, ¿no? Ya estaba mirando cómo iban a estar constituidos los estados, las relaciones de los obreros con los patrones, y ya a Pío X ya funda los sindicatos y asociaciones, ¿verdad? También él condenó las teorías del modernismo que en este tiempo pues atacaba los fundamentos de la fe en la iglesia. Gobernó la iglesia católica con mano firme, o sea, fue muy firme él, muy estricto, y también se enfrentó a las tendencias del modernismo en los campos de los estudios bíblicos y la teología. Introdujo reformas en la liturgia, facilitó la participación del pueblo en la celebración eucarística, permitió la práctica de la comunión frecuente, fomentó el acceso de los niños a la Eucaristía y también promovió el estudio del catecismo. Fíjense, todo esto si nosotros vamos leyendo puntito a puntito, pues nos damos cuenta que nosotros estamos en la gloria ahorita, ¿no? Por todo lo que tenemos en lo que se refiere a nuestra fe, porque aquí nos dice, por ejemplo, facilitó la participación del pueblo en la celebración eucarística. Quiere decir que en aquel tiempo, pues, los feligreses no tenían nada que ver ahí, pues, nomás iban a escuchar, no tenían ah, ninguna participación, ni tampoco podían comulgar frecuentemente, y tampoco los niños. Entonces estaba duro en 1903 a 1914, pues todavía estaba un poco difícil, ¿verdad? Luego tenemos aquí a Benedicto XV. Este papa fue el número 258 de 1914 a 1922, perdón. Nos dice que la iglesia estuvo muy conmovida por la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918. Entonces, durante este tiempo, dice que este papa realizó una gran labor pacifista y caritativa, o sea que también él se inmiscuyó, ¿verdad? Después de la guerra, pues en lo que se refería para promover la paz y también haciendo obras caritativas. Su pontificado fue eclipsado por la Primera Guerra Mundial y las consecuencias de esta, tanto políticas, sociales como humanitarias. O sea que no le fue muy bien a este Papa Benedicto XV. Luego tenemos a Pío XI.
fue número 259 de 1922 a 1939. Su papado abarcó casi todo el periodo de las entreguerras, o sea, la Primera Guerra, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se enfrentó con el mundo de la posguerra, o sea, con lo que había quedado, ¿verdad? Con todo lo que había que ayudar, componer, reformar, cambiar, pues él tuvo que enfrentarse a eso. También se enfrentó con el laicismo que negaba a la iglesia sus funciones. Publicó su encíclica 40º año, así se llama, en la que trata nuevamente los problemas sociales, capitales, del trabajo y la necesidad del bien común. También se enfrentó al fascismo, nazismo, rebatiendo su actuación anticatólica, o sea que contrarrestando, ¿verdad? Contra estas ideas anticatólicas. Y también se enfrentó al comunismo que en ese tiempo imperaba en Rusia y se iba extendiendo a México en 1929. Y también se iba extendiendo a España ya en 1936. Son como los hechos más importantes que hizo este papa. Luego tenemos al Papa Pío XII, Papa número 260, de 1939 a 1958. Los primeros años de su papado coincidieron con la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo, Papa Pío XII orientó la opinión de los católicos, o sea que los centró de nuevo en lo que era la doctrina católica. También este papa recordó al mundo el derecho de gentes, dice aquí, del ser humano, ¿no? De la dignidad del ser humano, la unidad natural del género humano. Abogó también por la paz, ejercía la caridad con los afligidos, sin distinción de credos. Esto es muy importante reconocerlo. Él ayudaba, le daba ayuda a todos, ¿no? Sin andar preguntando cuál era su religión. Y también aquí él vuelve a reafirmar la estructura de la iglesia, reafirmó también la jurisdicción de los obispos, la asistencia, le recordó la importancia que era el Espíritu Santo y también permitió el comienzo de los grandes grupos espirituales como como por un mundo mejor, el Opus Dei, el movimiento familiar cristiano y algunos más, ¿no? Fíjense, ya desde entre 1939 y 1958, ya existía el movimiento familiar cristiano, que es el que más, bueno, yo en lo personal, el que más conozco, ¿verdad? El Opus Dei y por un mundo mejor. Entonces, este papa pues dio un gran impulso a la acción católica, al trabajo que se tenía que hacer en ese momento para la Iglesia Católica y también estableció reformas litúrgicas encaminadas a facilitar las prácticas de piedad entre los fieles católicos. Luego tenemos a Juan XXIII, Papa número 261, Papa de 1958 a 1963. Al principio la sociedad, la comunidad cristiana creyó que este Papa sería de transición, o sea, de paso, ¿no? Por su edad, porque ya era un Papa mayor, de edad avanzada. Pero muy pronto Juan XXIII demostró que el Espíritu Santo lo movía con impulsos de sabiduría, de bondad y renovación.
Juan 23 nos dice que renovó el episcopado, el misal, la liturgia, el modo de vivir de los papas, con detalles de sencillez y de amor. Quiere decir que para este año todavía había algunos papas que les gustaba vivir en la opulencia, ¿verdad? Porque dice que los renovó el modo de vivir de los papas con sus detalles de sencillez y de amor. También Juan 23 fue el que inició el Concilio Vaticano II. La intención de este concilio pues, ya era la unión de todos los cristianos y tener una renovación interna que dio inicio en una etapa en la historia de la iglesia. También Juan 23 comienza el gran movimiento de unión de todas las iglesias cristianas, las cuales queda establecido en los documentos del Vaticano II, ¿no? Quiere decir que él empezó a buscar las otras sectas, ¿verdad? Empezó a buscarlas, empezó a buscar esa unión, esos entendimientos para estar unidos. Y todo esto pues, lo tenemos en el Vaticano II. Nos dice que fue el primer papa que salió del Vaticano para visitar a los presos, a los enfermos, y durante muchos años, que durante mucho tiempo o años los papas habían permanecido dentro del Vaticano. A pesar de su edad avanzada, demostró que no era un papa de transición, o sea, de pasadita, ¿no? Sino que era un papa de cambio, de reformas, de movimientos, ya que con su alegría y su bondad adquirió rápidamente el respeto y el cariño de todos. Le llamaron el Papa Bueno. Es muy recordado porque fue el que revolucionó la Iglesia Católica debido a que cambió la manera de oficiar la misa de espaldas a los oyentes y en latín. Fíjense, el gran hecho de este Papa, ¿no? Juan 23, para este tiempo, 1958, 1963, bueno, dice aquí que él cambió la forma de oficiar la misa, ¿no? Que sabemos que antes los padres las daban de espaldas, ¿verdad? A los oyentes. Entonces fue un gran cambio esto. Juan 23 logró, ok, aquí lo tenemos, logró que el celebrante se colocara de frente a los feligreses y se expresara en su idioma, o sea, en el idioma que los oyentes pudieran entender, ¿verdad? Pero pues desafortunadamente Juan 23 murió antes de que terminara el concilio, que era su gran sueño, ¿verdad? Hacer esa gran reforma para la unión de nuestra iglesia. Luego tenemos a Pablo VI, que fue el Papa número 262 de 1963 a 1978. Este Papa igual, ¿verdad? Rompiendo con las tradiciones y al igual que su antecesor, él salió fuera de Roma visitando Tierra Santa, India, Colombia, Nueva York. Pablo VI terminó el Concilio Vaticano II con todos los cambios y renovaciones que este concilio aprobó y que se están aplicando en la liturgia, en las órdenes de congregaciones religiosas. También publicó importantes encíclicas acerca del matrimonio cristiano. Dio instrucciones en muchos puntos donde había controversia, donde no se entendían. Como ejemplo, nos dice la existencia real del demonio. También dio pasos importantes para el acercamiento entre los ortodoxos y los católicos. Y en general promovió el ecumenismo.
Durante su reinado, el reinado de este gran pontífice, comenzó nuestra revolución católica en el espíritu. O sea que en este periodo, durante este papado, fue cuando empezó la renovación carismática. Luego tenemos a Juan Pablo I. Aquí lo tenemos. Fue el Papa número 263 de 1978 y pues aquí tenemos lo que duró 33 días nada más. Su pontificado fue uno de los más breves de la historia de la Iglesia. A él lo llamaron el Papa de la Esperanza. Tenemos aquí un mensaje de él, dice, su mensaje del 13 de septiembre nos dice, no es posible creer en Jesús y no en la iglesia. O sea que hay que creer en Jesús y en la iglesia. Fue uno de sus mensajes que se quedaron en la historia, que nos lo dio el 13 de septiembre de 1978. En su catequesis del 20 de septiembre de ese mismo año, también nos deja un mensaje, nos dice la esperanza cristiana no está en el marxismo. Y en otro de sus mensajes, que fue el 27 de septiembre de ese mismo año, el mensaje nos dice, el único totalitarismo válido es el de la entrega por amor a Dios. O sea que no existe otro. Es el único con validez, ¿verdad? Entonces, como les digo, pues este papa nomás duró 33 días. Luego tenemos a Juan Pablo II, que fue el papa número 264. Este papa se le llamó el papa de la paz, de la concordia. También tenemos que viajó por todo el mundo, se reunió con los ortodoxos, también tuvo una reunión ecuménica. Su enseñanza o su catequesis nos dejó enseñanza o catequesis para el clero, para los fieles, para el episcopado. También escribió el consorcio familiar, escribió también sobre el trabajo de la humanidad y uno de sus escritos más importantes fue sobre el Espíritu Santo. Y finalmente, pues tenemos aquí que el 2 de abril del 2005 falleció en la ciudad del Vaticano. Este papa, pues todos sabemos, ¿verdad? Fue muy querido por toda la iglesia, muy respetado. Fue uno de los grandes papas que ha tenido nuestra iglesia. Luego tenemos aquí Papa Benedicto XVI, que fue el Papa número 265 del 2005 hasta el 2013. Benedicto XVI, su nombre secular es Joseph, no sé cómo se pronuncia esto, pero es Aloysius Ratzinger. Entonces, este papa fue el papa número 265 de nuestra iglesia y el 7º papa soberano de la Ciudad del Vaticano. Fue elegido pues el 19 de abril del 2015 y el 28 de febrero del 2013 renunció al papado asumiendo el título de papa emérito con la intención de dedicarse a la oración y el retiro espiritual. Yo creo que todos nosotros, ya los que estamos ya en nuestros ministerios, pues oímos, ¿verdad?, de la renuncia de este papa. Luego, finalmente, pues, tenemos Papa Francisco, que fue elegido el 13 de marzo del 2013. Sus primeros actos fue el 14 de marzo del 13, que fue un día después de ser elegido, celebró su primera misa como pontífice en la Capilla Sixtina.
Lo hizo alternando latín e italiano sin la ayuda de escritos, con un tono didáctico y gesticulando abundantemente. Los asuntos que trató, hizo un llamamiento a proclamar el mensaje de Jesucristo. Además, destacó la necesidad de que la iglesia se aleje de lo mundano, edificándose sobre el evangelio y la piedra angular de Cristo, y no como los castillos de arena que hacen los niños que se derrumban. En su segundo día de pontificado, que fue el viernes 15, recibió en audiencia a todos los cardenales en la sala Clementina del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. Bueno, eso ya, eh, yo siempre que escucho algo referente a Padre Francisco, Papa Francisco, siempre me acuerdo de que vayan a las orillas, a la periferia, vayan a la periferia a evangelizar, ¿no? Pues me imagino que cada uno de nosotros pues lo ha de tener de una manera diferente, pero siempre lo asocio con esa frase. Entonces, hermanos, pues tenemos ya para terminar, esta clase fue muy cortita. Tenemos, dice, nuestro mundo actual pasa por muchos problemas en lo que la iglesia tiene una parte activa. Esto quiere decir que en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, y ya lo pudimos ver en esta reseña que tuvimos, ¿no? Tanto en lo social, en lo político, pues en la religión, ¿no? La iglesia tiene una parte activa, quiere decir que tiene una participación, que se inmiscuye en los problemas de nuestro mundo. Y ellos, nuestra iglesia tiene reuniones eh, con la parte civil, donde llegan a sus acuerdos. Esto es lo que me dice a mí, ¿verdad? De que nuestra iglesia no es como una institución que está por ahí rezagada, nomás esperando a ver qué pasa, sino que tiene una parte activa en nuestra sociedad, en nuestro mundo, con todos los problemas que tenemos, ¿verdad? En este tiempo. Ahorita, por ejemplo, escuchamos del aborto, de los matrimonios entre gays, estamos de la migración, de todo. Ahí nosotros debemos de saber que nuestra iglesia tiene esa participación, aporta ideas, aporta en lo que se refiere material, económico. Entonces, y muchos de nosotros no lo sabemos. No sabemos qué tanta participación tiene nuestra iglesia en la sociedad. Nos dice que esta lucha es constante, o sea, que no es en periodos, sino que es una lucha constante que tiene nuestra iglesia contra el materialismo, contra el capitalismo, el ateísmo, los comunistas. Nosotros, pues aquí dice que diariamente vemos los periódicos, ¿verdad? En los periódicos como la incredulidad aumenta. Pues nosotros ya no vemos periódicos, pero sí tenemos el Facebook, tenemos el WhatsApp, tenemos la internet, la televisión, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta que nuestra sociedad, nuestras familias, pues muchas veces, aunque nosotros no querramos, pues van cayendo poco a poco en esa incredulidad, en ese, en ese sentimiento de que no creen en nada, ¿verdad?
y se nos van saliendo y sabemos de las prácticas del ocultismo, de los cultos satánicos, am, de los poderes mentales. Los poderes mentales son admirados, nos dice aquí, por encima de todo. Por ejemplo, a nuestros niños que quieren vestirse como la última artista, como la última caricatura, las piñatas. Eh, yo ahorita ya voy a piñatas de mis nietos y me encuentro con piñatas que pues ni sé qué son, ¿verdad? Y sé que estoy mal en eso porque yo tengo que saber cuál es la última caricatura del momento, cuál es la última cantante. Son cosas que nosotros debemos de saber para, porque en nuestras manos pues debe de haber algo, ¿verdad? Que nosotros podamos parar o podamos identificar y así poder ayudar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Entonces, en este breve estudio de la historia de la iglesia, vemos que la promesa de Cristo a Pedro perdura a lo largo de los siglos, ¿no? Como la frase que nos dejó Napoleón, todo pasa, todos los tronos se derriban, ¿verdad? Menos la iglesia se queda. Mm, Desde el inicio, en este breve resumen de la historia de la iglesia, nosotros pudimos mirar que el florecimiento de nuestra iglesia, épocas de crecimiento, ¿verdad? Donde todo estaba bien, donde la fe, nuestra doctrina iba creciendo, donde la iglesia, nuestra iglesia tenía el poder en tiempos, los dos poderes, el de la iglesia y el civil también. Entonces, pero pues todo eso fue como, como un sub y baja, ¿verdad? Porque vimos también que hubo momentos en que creyeron que ya nuestra iglesia pues había desaparecido. Entonces, una de las cosas que nosotros nos debemos de llevar es reconocer, ¿verdad? Tener esa conciencia que la historia de nuestra iglesia, pues, lleva siglos, es desde el inicio, ¿verdad? Desde su fundación. am, ha sido muy larga, pero todo siempre ha estado llena del Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo es el que la ha movido, ah, les ha dado esas ganas, ¿verdad? Esas ideas, esa fuerza, la fortaleza. Como nos decíamos en las clases anteriores, siempre hubo hombres valientes, buenos, dispuestos a luchar por lo que creían, ¿verdad? Por su doctrina, por la sociedad, por los pueblos cristianos, que querían desde el inicio, han querido pues aplastar a nuestra iglesia. Entonces, nada más para confirmar esto, vamos a leer Mateo 16, 18, como recordando, ¿verdad? Que sí, ha habido momentos en que hemos visto que nuestra iglesia está por el suelo, pero nuestra iglesia fue instituida en Pedro, ¿verdad? En Pedro, que decíamos que Pedro quiere decir piedra, entonces vamos a ver qué nos dice Mateo 16, 18. Pedro contestó: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: Feliz eres, Simón de Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, entonces esta es la promesa, ¿verdad? Esta es la promesa
a la cual nosotros debemos de recordar siempre que, Jesús nos dice, pues, está edificada en piedra y los poderes de la muerte jamás la van a vencer, ¿no? Como hemos visto en este resumen de la historia, ¿verdad? Que no ha sido vencida totalmente. Y ahorita, en este tiempo, podemos sentir nosotros que ya como cristianos activos, ¿no? Que ya estamos, conocemos nuestra doctrina, que estamos acudiendo a la misa, a la Eucaristía, pero se puede llegar el momento en que ya no querramos ir. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nunca, ni los poderes de la muerte la van a vencer. Entonces, eso nos debe de fortalecer, nos debe de dar la esperanza que sí, quizás algún día vayamos a caer, ¿verdad? Vayamos a, mm, a decir, no, pues ya no quiero más, pero ya está en nosotros. Ya, ya está en nosotros esa noción, esa idea de que nuestra iglesia no podrá ser vencida, ni en nosotros mismos. El cardenal Suener nos deja este mensaje también, nos dice, la historia de la iglesia es una larga historia repleta de maravillas del Espíritu Santo. ¿Por qué la imaginación de Dios y su amor van a haberse apagado ahora? ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué en este tiempo, con tantos problemas, con tantas prácticas, con tanto materialismo, por qué se va a apagar ahora? ¿Por qué vamos a dejar que se apague? Nosotros, esperar no es soñar, es el medio acto para transformar un sueño en realidad. Felices aquellos que se atreven a soñar y que estén dispuestos a pagar entonces un gran precio para que su ensueño tome cuerpo en la vida de los hombres. Ese es el mensaje, ¿verdad?, del cardenal Sueños. Entonces, nuestro sueño, nuestro deseo es que algún día, ¿verdad? Algún día no muy lejano, quizás no nos toque verlo a nosotros. Es de que todo el mundo, de que todos los seres humanos sean una sola iglesia, una sola, que no haya tantas doctrinas, que no haya tantas sectas, que todos caminemos en unidad, ¿verdad? Que todos estemos practicando la misma doctrina, con una sola fe, adorando, haciendo culto a un solo Dios. Ese es el sueño. Ese es el sueño el ensueño, nos dice aquí, ¿no? Porque arriba el cardenal Sueño nos decía el ensueño pues debe de ser la forma, ¿verdad? De cómo nosotros vamos a cumplir ese sueño, de cómo va a dar cuerpo el sueño, lo que deseamos. Entonces, el ensueño, la transición, el tiempo de nuestra iglesia para llegar a ese sueño, es ese, buscando la unidad en una sola doctrina, y que todos los pueblos, todo el pueblo de nuestra iglesia pues esté unido. Que todos los hombres, toda la humanidad nos esforcemos, nos empeñemos, ¿verdad?, en conservar esa unión del Espíritu Santo con el vínculo del amor,
o sea, sintiendo nosotros ese amor, esa gran unión por los demás, que es la que nos va a llevar a buscarlos, ¿verdad? Para traerlos, para formar esa unión en toda nuestra santa iglesia. Entonces, vamos a ver qué nos dice Efesios 4, 3 y sucesivos. Por favor. Amén. Amén. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues ahí está como último mensaje, ¿verdad? Como es el sueño de nuestra Santa Iglesia, de llegar a esto, a un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Imagínense qué hermoso sería, qué grandeza, ¿verdad? Qué grandeza que como les digo, que pues quizás a nosotros no nos va a tocar ver eso, pero nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena, porque cada vez es más la gente que está vacía, es más la gente con necesidad de Dios que lo busca. Entonces ahí es donde debemos de estar nosotros, listos, ¿verdad? Listos para dar esa palabra, para traer al hermano, para traerlo y hablarle de la grandeza del Señor. Que nuestra iglesia tiene su historia, pues sí, en todo hay una historia. En esa historia hay partes negras o partes oscuras o partes muy difíciles. Pues sí, también, porque pues esa es la realidad, ¿no? Esa es la verdad. Pero eso, como lo dijimos en la clase, no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca ese ensueño, ¿verdad? Ese ensueño para llegar al sueño. ¿Cuál es el sueño? Una iglesia unida por el Espíritu Santo, sin mancha, ni arruga, ni nada parecida, nos dice Efesios 5:27, ¿verdad? Que tenga un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todo. Esto es lo que a nosotros nos corresponde. La historia de la iglesia no se puede separar de la historia del mundo en general, o sea, siempre va a estar vinculada, siempre va a tener una gran participación, porque es parte de él. Acuérdense en los errores que corrigieron, ¿no? Que estaban diciendo que la iglesia tenía que separarse, ¿verdad?, del poder civil, o someterse a él. Entonces viene este papa y nos dice, no, tanto el poder civil como el eclesiástico fueron constituidos por Dios. Entonces, esa es la razón por la cual la historia siempre va a ir unida, va a la historia del mundo en lo general. Dios dirige toda la historia. Y si algunos acontecimientos del mundo han influido e influyen en la iglesia, pareciendo que van a acabar con ella, sabemos que son solamente para que
pase a través de ellos, renovándose y purificando. Dios es autor de la historia. Entonces, es parte de la edificación de nuestra iglesia, de la forma de estos acontecimientos, ¿verdad? Que ha tenido nuestra iglesia, son parte de, para que nuestra iglesia se renueve y se fortalezca, ¿verdad? Y se purifique. Entonces, la Iglesia Católica, por detrás de sus errores históricos o las limitaciones de sus miembros, se encuentra el Espíritu Santo. Esto no lo debemos de olvidar. El Espíritu Santo es el que la llena y anima. El Espíritu Santo convierte a la Iglesia en el medio que transmite la salvación de Dios a todos los hombres. Entonces, hermanos, pues con esto terminamos la breve historia de nuestra iglesia. Yo les sugiero que si les quedaron dudas, inquietudes, pues vamos a informar, vamos a buscar, ¿verdad? Para enriquecer cualquier idea que haya quedado en nosotros. Y quiero terminar con la oración del credo, que es donde se resume, ¿verdad? Donde se resume todo nuestra doctrina, nuestra fe, para todos nosotros los cristianos católicos. Nos ponemos en la presencia del Señor y decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Bueno, entonces con esto terminamos.